Bueno, pues vamos a hacer lo que ve un señor y que refleja sobre un cuadro, ¿no? Entonces representamos en el espacio la posición del cuadro, le llamamos plano de cuadro, ¿vale? Como veis es un plano, sería el plano del dibujo en vuestro caso, lo voy a nombrar PC plano de cuadro, ¿no? Luego tenemos el suelo donde se apoya el observador y le llamamos plano geometral, ¿vale? O sea que es el plano donde está el señor y será este, ¿vale? Entonces pensad que el señor, por ejemplo, lo tenemos aquí, está aquí en este plano. Entonces fijaros que este es su punto de vista y vamos a representar realmente lo que él ve sobre este plano, ¿vale? Entonces hacemos una ortogonal al cuadro desde el punto de vista V y donde corta el cuadro tenemos que ese punto se llama principal, ¿vale? O sea que si esta línea es una perpendicular al cuadro, corta en un punto principal. Y a la altura del señor está el horizonte, ¿vale? Estos dos planos se cortan ortogonalmente. Por cierto, que todo lo que estoy diciendo se puede variar. Esto no tiene por qué ser ortogonal, esto no tiene por qué pasar por el horizonte, pero son parámetros que en geometría puedo cambiarlo todo. Entonces hay otras condiciones, otras leyes y varía la perspectiva. Hay una perspectiva o de cuadro inclinado o en proyección central. Pero bueno, vamos a ir a lo clásico, lo sencillo. Entonces los dos planos se cortan formando un ángulo de 90, ¿vale? Y el señor va a representar lo que se ve detrás de este plano, ¿vale? Entonces imaginad, para simular mejor en 3D, vamos a poner esto más oscuro, como haciendo ver que es una sombra que proyecta por ahí detrás, y así es más fácil entender que eso es algo espacial, ¿no? De igual forma también tenemos aquí esta línea, que la voy a diferenciar un poco más. Esta línea de intersección de plano geometral y cuadro se llama línea de tierra, ¿vale? Línea de tierra. Bueno, pues ya tenemos todos los parámetros de la perspectiva, ¿vale? Y en principio cualquier figura está formada por líneas, o sea que basta con saber cómo hacer la perspectiva de una línea. Si sabemos eso, pues ya lo tenemos todo, ¿vale? Entonces vamos a poner un ejemplo. Voy a hacer la perspectiva de la línea roja, ¿no? Esta que viene por aquí. Sale de este punto, viene por aquí detrás y ahora pasa por aquí. Bueno, esta línea roja, fijaros que corta el cuadro en un punto, ¿no? A ese punto de intersección con el cuadro le vamos a llamar traza. O sea, traza. Traza. O sea que si esta es la línea A, pues esta es la traza de A. Vale. Y, como sabéis, en geometría, cuando tengo dos puntos, por dos puntos pasa una línea, ¿no? Por lo menos en la geometría euclidia. Hay geometrías con curvatura que no pasa, las no euclidianas, ¿no? Lobachevsky, Riemann, etc. Bueno, entonces, sé que este punto ya va a ser realmente lo que va a ver el señor sobre este cuadro. El señor lo que va a hacer es, imaginaros que este cuadro es de cristal y va a dibujar lo que se ve por detrás. Entonces, como esta línea corta el cuadro en este punto ya es su propia perspectiva, ¿vale? Es lo que llamamos un punto doble, o sea, homólogo de sí mismo, ¿no? Entonces necesitamos, según este principio, este axioma, este postulado, necesitamos otro punto más. ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros en esto. Si por V hago una paralela a esta línea, corta aquí en el horizonte. Bueno, pues es lo que llamamos una fuga de la línea A, ¿vale? De manera que ahora ya sé que la perspectiva de esta línea es esta, o lo que es lo mismo. El señor esta línea roja la ve aquí, ¿vale? Bueno, pues eso es todo lo que hay que entender. O sea que la línea roja se proyecta en este plano según esta línea azul y decimos que es su perspectiva A', ¿vale? Y este punto lo obtuve haciendo una paralela a la línea roja, obteniendo ahí la fuga de A, ¿vale? Entonces bastará con unir F sub A con T sub A y ya tengo la perspectiva de esa línea, ¿vale?
Bueno, si esto lo llevo ahora a la planta y alzado, ya tendré una perspectiva no solo de la línea, de la figura que quiero hacer, ¿no? Bueno, vamos a hacer la línea y luego pasamos a la figura, ¿de acuerdo? Entonces, para representar esto en perspectiva, represento esto primero desde arriba, visto desde arriba, ¿no? Imagino que estoy ahí arriba. ¿Y cómo lo veo? Bueno, pues veo este plano. Este plano se proyecta según una línea, ¿no? Entonces ya marco ahí una línea horizontal, ¿vale? Ahora estoy haciendo toda esta configuración espacial que vemos aquí, la estoy haciendo vista desde arriba. Entonces tengo el plano de cuadro, luego tengo la posición del punto de vista que marco, la ortogonal, ¿no? O normal o perpendicular son sinónimos al cuadro, hago la perpendicular y tengo aquí lo que se llama el punto principal, ¿vale? Bueno, por último tengo una línea roja con un ángulo cualquiera, me pueden dar el ángulo, por ejemplo esta línea, la línea A, ¿vale? Bueno, todo esto que veis aquí está visto desde arriba, solo es eso, ¿vale? Y ahora voy a hacer visto frontalmente, visto por aquí. Un momento. Sí. ¿Puedes volver a explicar cómo sacaste A? ¿Cómo saqué A? La coloqué donde quise. Es aleatoria, es una línea aleatoria, ¿vale? Una posición ahí fortuita hecha al azar, a no ser que me digan, pues tiene cierto ángulo, dista esta distancia de P, etcétera, ¿no? Bueno, entonces tengo la planta de la figura y ahora voy a hacer todo esto visto frontalmente, ¿no? Entonces, si lo veo frontalmente, realmente voy a ver dos líneas. Voy a ver esta línea y esta línea. El cuadro ya no lo dibujo porque los planos son infinitamente grandes. Aquí lo dibujo para que se entienda que es un plano, ¿no? Pero las líneas que realmente existen son la línea del horizonte y la línea de tierra. Entonces, aquí arriba represento esas dos líneas, que siempre serán paralelas a la línea del PC, ¿no? Entonces represento aquí línea de tierra y represento más arriba línea del horizonte. Fijaros que la distancia entre estas dos líneas viene dada por la altura del Señor, ¿no? Bueno, la altura del punto de vista, ¿no? Vale. Porque si os fijáis la altura desde el punto de vista hasta el suelo, ¿no? Ya que el Señor sería este, ¿no? Vale. Entonces, esa es la altura del punto de vista al plano geometral, ¿vale? Bueno, entonces, ahora proyecto los puntos que tengo. V está aquí a la altura del horizonte. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es una vertical, de manera que V lo coloco exactamente aquí arriba. V coincide aquí con P, ¿no? Como veis aquí, porque es una ortogonal. Entonces, estos dos puntos coinciden en un mismo punto, ¿no? Y ya para concluir, quiero saber, fijaros que esto es la perspectiva de una perspectiva. Estamos haciendo la perspectiva de esta línea según la ve este señor en este cuadro. ¿Entendéis, no? Bueno, pues ahora quiero representar la perspectiva en el papel, ¿vale? Entonces, fijaros, lo único que tengo que hacer siempre es esto. Este punto de intersección, como vemos aquí, es la traza, ¿no? Ya lo nombro, traza de A. Y ahora, antes hice aquí una paralela por V, ¿no? Hasta que cortaba el cuadro. Bueno, pues es lo que hago aquí. Aquí hago la paralela. Hago la paralela por el punto de vista hasta que corta al plano de cuadro. ¿Y qué punto obtenía? Sí, obtenía la fuga, ¿no? Aquí tengo la fuga. Fuga de A. Bueno, pues siempre la traza la voy a subir a la línea de tierra y la fuga la voy a subir al horizonte con perpendiculares, ¿vale? Con lo cual ya tendré resuelto la perspectiva de esa línea. Entonces subo la traza, una perpendicular hasta línea de tierra. Subo la fuga, una perpendicular hasta el horizonte. Ahora ya sé que la perspectiva de esa línea es la línea que une esos dos puntos, ¿no? O sea que lo único que hice fue subir la fuga aquí, siempre al horizonte, y la traza siempre aquí, siempre a la línea de tierra. Bueno, con lo cual, si sé la perspectiva de una línea, cualquier figura está formada por líneas, con lo cual ya puedo hacer cualquier objeto, ¿vale?
De acuerdo. Hagamos, por ejemplo, ya que tenemos la línea, o sea que esto realmente es lo único que hay que saber. Entonces vamos a hacer una línea que sea paralela. Entonces imaginaros que en vez de una línea son dos. Viene por aquí, por este punto, por ahí detrás, y viene por aquí. Esto es como si fuera un camino, ¿no? Un camino acotado por esas dos líneas paralelas, ¿vale? Entonces, para entender mejor que eso es un camino, le vamos a dar una tonalidad más oscura a ese espacio que queda entre las dos líneas, ¿vale? Entonces, queremos saber este señor cómo ve este camino bajo su punto de vista. Bueno, pues fijaros, como las dos son paralelas, he hecho una paralela, tengo la fuga de esta línea roja y tengo que la fuga de la línea B es la misma, porque son paralelas. Está aquí. Por lo tanto, la perspectiva de la línea B pues será esta. O sea que ese señor el camino lo ve aquí, ¿vale? ¿Se entiende, no? O sea, el señor verá el camino aquí. ¿Vale? Cuando veis un camino en perspectiva, vais andando por él y siempre lo veis así, ¿no? Veis cómo se va reduciendo, ¿no? Bueno, pues esta es la perspectiva de la zona acotada por esas dos líneas, ¿vale? ¿Pero por qué subes hasta la fuga de la... Hasta aquí. Porque si te fijas, hacíamos una paralela a la línea. Al hacer una paralínea tiene la misma fuga que B. Vale, bueno, pues aquí hacemos lo mismo. Tenemos la línea en planta. La línea en planta, por ejemplo, sale de este punto y es paralela a la anterior. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. O sea que el camino visto desde arriba sería esto. Ahí lo tenemos en planta, ¿vale? Lo veis, ¿no? Entonces, si os fijáis, sale de aquí, es su traza. Como siempre, subimos la traza a la línea de tierra. Y al hacer una paralela tuvimos su fuga, pues unimos la fuga con ese punto. Con lo cual ya tendremos la perspectiva del camino, ¿vale? Que será esta. Hemos subido esto aquí mediante una vertical. Siempre la traza, en este caso traza de B, siempre la subimos aquí. Y hoy tenemos ya la perspectiva del camino en su totalidad. O sea que el Señor ve exactamente el camino de esta manera. Vale. Bueno, se ve, ¿no? Vamos a entender esto en el espacio más todavía, porque fijaros que esto es el espacio. Esto es ya la planta y la perspectiva. Pero vamos a convertir este dibujo en esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en realidad esto es una especie de representación espacial y esto es ya la perspectiva, lo que hay que calcular siempre a regla, esto lo podemos hacer a mano alzada. Entonces voy a convertir esto en esto. ¿A alguien se le ocurre cómo? Con unas tijeras. Bueno, pues si lo recortamos, si lo colocamos aquí, saldrá esto mismo, ¿vale? Entonces vamos a recortarlo. ¿Y por qué tiene que salir lo mismo? Porque en realidad estamos haciendo esto. Fijaros. Esta maqueta que tenemos aquí, si ahora vengo, lo coloco aquí, y esto lo giro 90 grados y lo coloco aquí, ¿entendéis que es lo mismo? Sí. Vale. O sea, esto yo lo necesitaba primero no girarlo aquí, sino desplazarlo y girarlo luego. ¿Y por qué? Porque si lo giro aquí encima, se me solapan los dos. Y eso no habría forma de entenderlo. Que esté la planta y la perspectiva solapadas, eso no hay quien lo entienda. Entonces, por eso, proyecto las trazas y hago la perspectiva aquí arriba, ¿no? Vale. Ahora bien, lo que necesito también es girar esto para convertirlo en la maqueta. Entonces, lo traigo aquí. Y ahora, si yo coloco el punto de vista que queda a esta altura, la altura del horizonte, si yo coloco aquí mi ojo y dibujo esto de aquí, lo dibujo sobre este, imaginaros que es un cristal, pues yo voy a ver este camino, lo voy a ver así. ¿Entendéis? O sea que la perspectiva de esto va a ser esto, ¿no? Bueno, pues esa sería toda la lógica de la perspectiva cónica, con lo cual ya podemos sacar cualquier ejercicio, ¿vale? Entender esto en el espacio es fundamental porque sabemos lo que estamos haciendo. Si seguimos la mecánica pero no entendemos en el espacio cómo se relaciona esto con esto,
Es como que en matemáticas utiliza la fórmula sin saber de dónde sale, ¿no? Bueno, pues esto debemos entender la configuración espacial. Si esto lo hago en un papel de acetato, veréis que efectivamente al colocar el ojo aquí, si dibujáis lo que está detrás, os va a salir esto, ¿no? Que es exactamente lo que el Señor dibuja según está aquí en esta perspectiva. Por eso decíamos que esto era una perspectiva de una perspectiva. O sea, este Señor ve esto aquí y lo está dibujando ahí, ¿no? Y esto que tenemos aquí está aquí ya en 3 dimensiones, ¿vale? O sea que siempre podemos convertir nuestro dibujo en una configuración espacial, en la maqueta misma, haciendo este artificio. Recortando, girando 90 y desplazando, ¿vale? Bueno, pues esa sería la perspectiva de 2 líneas paralelas que definen esa especie de camino. Podría ser algo así en la práctica para entenderlo, ¿vale?